Y también que vayas abriendo tu Biblia en el Evangelio de Jesús, narrado por Marcos. Nos vamos a ir hasta Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Y a medida que lo vayas encontrando, nos vamos poniendo en pie para leer. Nos vamos hasta el Evangelio más corto de los cuatro. Es el más corto, el más escueto. Siempre he dicho que si quieres encontrar detalles, Marcos no es tu evangelio. Puedes irte al evangelio de Lucas, al evangelio de Juan, no al de Marcos. Ahora, si quieres encontrar acción, este es tu evangelio. Recuerda que Marcos, cuando escribe, tiene en mente que su audiencia van a ser los romanos. Los romanos era gente de acción, era un imperio que estaba conquistando velozmente. Era gente de acción, por eso Marcos, permíteme esta expresión, entiéndela, interprétala según lo que estoy diciendo. No perdía el tiempo Marcos contando detalles, sino que pasaba la acción, porque estaba hablando a un imperio, a gente de acción. Y allí en Marcos capítulo 15, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Señor, gracias te damos por tu palabra, mi Dios. Gracias porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Gracias, Señor, porque gozamos de libertad en este país para poder predicar tu evangelio con puertas abiertas, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, sanidades, liberaciones. Todo lo que tu palabra dice y promete que puede pasar, que puede ocurrir. Oramos para que suceda en nuestras vidas en este día. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Puede tomar su asiento. Aquellos que nos hemos leído varias veces los evangelios, los cuatro, da igual el que sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, da igual. Podemos notar una clara diferencia entre el principio y el final. Vemos cómo los evangelios comienzan siempre con el nacimiento de Jesús. Algunos hacen énfasis más en un aspecto, otros en otro. A medida que vamos caminando por los evangelios encontramos el ministerio terrenal de Jesús, pero los cuatro acaban con un Cristo lleno de sangre, con una trágica muerte en la cruz, aunque también con una gloriosa resurrección al tercer día. Pero es diferente, ¿no? El principio que el final. Los evangelios nos muestran a Jesús constantemente haciendo el bien. Nunca vas a encontrar un versículo donde encuentres a Jesús haciendo algún mal, diciendo algún disparate, haciendo algo incorrecto, mucho menos haciendo algo ilegal. Puedes leer y buscar todo cuanto quieras, que no vas a encontrar nunca eso en Jesús. De hecho, varios grupos religiosos, llámese fariseos, escribas, saduceos, se acercaban constantemente al Señor para hallarle algo con que acusarle y no había manera. Mira que le ponían trampas a nuestro Señor y no había manera de encontrarle un defecto, de encontrarle un fallo. Y es que la Biblia presenta a Jesús como un varón perfecto. La Biblia presenta a nuestro Señor como un hombre santo, como un justo. Él es el justo y el santo de Israel. Así es nuestro Señor. Perfecto, santo, justo en todo lo que hizo, en todo lo que dijo, incluso en todo lo que pensó. Hoy nuestra hermana Carmen hablaba de esa carta que Pablo le escribe a los filipenses, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Y así pensaba el Señor, siempre en todo lo bueno, en todo aquello que glorificase al Padre. A medida que vas leyendo los evangelios te vas a encontrar a un Cristo que siempre estaba haciendo el bien. Él sanaba a los enfermos. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder para sanar? Sí. Pero ¿cuántos saben que aún a día de hoy, 2025, Dios tiene poder para sanar? Sí. Dios no ha cesado su poder.
Algunos lo creen y lo enseñan, que ya el poder sanador de Dios quedó atrás, pero yo no creo eso. Yo por lo menos no creo eso. No sé cuál es tu postura teológica ante esto, pero yo creo firmemente que mi Dios sigue sanando a día de hoy. Bueno, pero si esto es así, ¿por qué hay gente que oramos por ella y no se sana? Seamos honestos. No tengamos miedo a enfrentar este tipo de preguntas. Todos conocemos gente por la cual hemos orado y no ha sido sanada. Incluso hermanos nuestros que todavía no estaban en la edad de partir, han partido con el Señor después de haber orado y ayunado lo que no está escrito. Bueno, y no es que Dios sana. Sí, una cosa es que Dios sane y otra cosa es que tenemos que aprender a aceptar su voluntad. Y a veces, por raro que parezca, por duro que parezca, esa es la voluntad de Dios. Y a veces en medio de la enfermedad aprendemos cosas que nunca aprenderíamos en medio de la sanidad. A veces en medio del dolor aprendemos cosas que nunca vamos a aprender en medio de la alegría. Bueno, incluso la Biblia dice que es mejor estar en casa de luto que en una fiesta. Es mejor ir a un funeral que irte por ahí de parranda. No, pero es que de parranda me lo paso mejor. Pero eso no te incentiva nada. Eso no siembra nada en ti. Ahora, cuando estamos en un funeral, ¿verdad que ahí empezamos a, uy, qué corta es la vida? Salen esas frases de nuestros labios, siempre se van los mejores. Qué corta es la vida, qué débiles somos. Encontramos siempre a Jesús sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, porque Jesús también a día de hoy sigue libertando a los cautivos, sigue rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Todas aquellas personas que están oprimidos por el diablo, Dios tiene el poder y quiere traer libertad sobre ellos. Solamente tienes que creerlo y quererlo. Encontramos a Jesús en los evangelios calmando tormentas. Esas tormentas físicas cuando se levantaban en medio del mar de Galilea. Tormentas donde pescadores bien experimentados tenían miedo de su propia vida, pero el Señor se paseaba por esas aguas caminando tranquilamente, diciéndole, tranquilos, que yo estoy aquí. Esas tormentas que quizás no son físicas para nosotros, pero sí son problemas en nuestras casas. ¿Cuántos aquí han tenido a veces tormentas en sus casas, en sus matrimonios, tormentas con sus hijos? A ver, bueno, el Señor calma tormentas. Y cuando leemos los evangelios lo vemos una y otra vez. El Señor, tan fácil es para Él calmar una tormenta. Dice que con una sola palabra se hizo grande bonanza. Y nosotros ni con todo el esfuerzo humano podemos calmar las tempestades en casa, pero el Señor, si le dejases hablar más al Señor, con una sola palabra se hace grande bonanza, así dice la Biblia. Y encontramos a Jesús calmando tormentas, haciendo milagros de provisión, haciendo milagros de multiplicación de alimentos, porque el Señor no quiere que nadie esté desprovisto de nada. Incluso encontramos al Señor resucitando muertos. Oye, qué glorioso es esto. ¿Sabes cuántos muertos resucitó Jesús en su ministerio? 3, por lo menos que la Biblia recoja, ¿verdad? ¿Sabes el primero? Dice que Jesús estaba rodeado por una gran multitud y había un principal entre los judíos, un principal de las sinagogas, un hombre que la Biblia curiosamente nos da su nombre, Jairo, así se llamaba. Pero Jairo, con toda su religiosidad, con toda su potencia en el mundo judío, tenía una hija que estaba gravemente enferma, a punto de morir. Por ahí, no me digas cómo, escuchó que Jesús sanaba a los enfermos. Así que este hombre que ponía su esperanza en la ley de Moisés, entiende que ahora está Jesús aquí. Algunos dicen incluso que es el Mesías. Así que Jairo sale corriendo para ver a Jesús y cuando lo ve, se postra ante sus pies. Así dice la Biblia. Y se postra a los pies de Jesús pidiendo clemencia, pidiendo socorro, pidiendo auxilio por su hija. Señor, por favor, mi hija está enferma, se va a morir, haz algo. Jesús, que es maravilloso, le dice, vamos a tu casa, vamos. No perdamos más el tiempo, vamos para tu casa. Y mientras están rumbo a la casa de Jairo para sanar la enfermedad de la hija, llegan esos enviados de Satanás, esos pájaros de mal agüero, y le dicen, mira Jairo, ya no hay nada que hacer. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Así le dicen. Esas personas, esos pensamientos intrusivos que a veces vienen a nuestra vida y nos dicen, ¿para qué vas a seguir orando? Ya no molestes más a Jesús. Ya no hay nada que hacer por esa situación, por ese matrimonio, por esa enfermedad. Y escuchas a esas personas, escuchas a esos médicos, escuchas incluso a esos hermanos que vienen y te dicen, ya no ores más por eso, es imposible. Pero qué bueno que Jairo tenía su fe bien puesta en Jesús, claro, lo tenía al lado, ¿no? Y Jesús le dijo, no escuches, tira para adelante.
Y siguieron caminando y llega a la casa de Jairo, se meten en la habitación donde ya la niña está fallecida, ya está la niña muerta de 12 añitos. Oye, qué tragedia. Y de repente el Señor, que en público siempre hablaba en hebreo porque era el idioma oficial de la religión, de repente dice en arameo unas palabras que tú te las sabes. ¿Cómo es esas palabras preciosas? Talita kumi. ¿Y qué significa talita kumi? Niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña, para la gloria de Dios, se levantó, resucitó, volvió a la vida. ¿Tú sabes por qué el Señor le habló en arameo y no le habló en hebreo? Es una enseñanza tan bonita. Me llevaría mucho tiempo explicarlo, pero te lo voy a decir por encima a ver si puedo resumírtelo y lo entiendes. El hebreo era el vocabulario del templo, era el vocabulario de la religión. En las sinagogas era el idioma que se hablaba, el hebreo. Los judíos hablaban hebreo. El padre de esta niña era principal de las sinagogas. Seguramente él presumía de su dialecto hebreo. Pero el arameo era el idioma sencillo, era el idioma que se hablaba en casa, era el idioma materno, era el idioma que esta niña entendía. Por eso Jesús se acercó de una manera tan íntima, tan protectora. No fue con una religión, no fue con una Biblia bajo el brazo y le dijo en griego o en hebreo, no, le dijo en un tono totalmente paternal, en un tono cercano, talita kumi. Un vocabulario que la niña entendía, de cercanía, de amor, de pasión, porque así nos habla el Señor. A veces queremos escuchar la voz de Dios en las tormentas, en los tornados. Y el Señor le habló al profeta en un silbo apacible, suavemente. También dice la Biblia que Jesús iba caminando y de repente se encuentra a lo lejos un cortejo fúnebre. Se estaba llevando a cabo un funeral y rápidamente el Señor, que lo sabe todo porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, se da cuenta que ahí hay una mujer que está enterrando a su hijo. Oye, qué desgracia, ¿no? No sé si habrá mayor desgracia en esta vida, creo que no, que una madre pierda un hijo. Pero resulta que para colmo de males, como se suele decir, esta mujer era viuda. Ya esta mujer, tiempo atrás, no me digas el tiempo, no sabemos si años, meses, días, también había enterrado a su marido. Jesús sabe cómo es la condición de una viuda, sabe que cuando el hombre moría en aquel entonces, la mujer quedaba totalmente desamparada. No es como ahora, que es una tragedia, es de lo peor que te puede pasar, que pierdas a tu esposo. Pero dentro de la gravedad puedes tirar hacia adelante. Hay ayudas sociales, la mujer, gracias a Dios, es libre, trabaja, trae sustento también al hogar. Pero en aquel entonces que se muriera tu esposo era señal de desamparo total. La única mínima esperanza que podía tener una viuda era que su hijo saliera temeroso de Dios y que cumpliese con el mandamiento de honrar a padre y a madre. Y que su hijo se hiciera cargo quizá de la madre. Pero es que aquí encontramos a una viuda ahora enterrando a su hijo. Enterrando su futuro, enterrando toda posibilidad de salir adelante. Y Jesús, que lo conoce, esta situación, se acerca al ataúd y tocándolo, dice, ¿te acuerdas lo que le dijo a la niña? Niña, a ti te digo, levántate. Ahora este joven le dice lo mismo, pero le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y para la gloria de Dios resucitó ese joven. Y sabes, la tercera resurrección, ¿verdad? Ya no es una niña, ya no es un joven, ahora es un hombre adulto, un amigo incluso de Jesús. Un hombre llamado Lázaro que muere por alguna razón. Jesús no llega a tiempo al entierro. Lázaro es enterrado sin que su amigo esté presente. Y Jesús llega a los 4 días y le dice algo precioso. Cuando llega se ve ahí un drama, todos llorando, unos por ahí gritando. La propia familia le echa en cara su ausencia. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor, calma, calma, calma. Y de repente el Señor eleva la voz y a gran voz dice, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Y así encontramos tantas maravillas del Señor, tantas cosas hermosas de Jesús. Creo que el mejor versículo que resume el ministerio terrenal de Jesús lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 38. Es uno de mis versículos favoritos. Cuando dice la Biblia cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el resumen de la historia de Jesús, del ministerio terrenal de Jesús. Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Este es en el Jesús que hemos creído y al cual servimos. Cuando leemos su historia no podemos hacer otra cosa sino adorar a este Jesús. ¿Cuántos adoran realmente al Señor? Pero no digas amén porque estás aquí frente a un pastor en un culto. No, honestamente, ¿cuántos aquí adoran al Señor? No con palabras, con su vida.
que no hay otra manera, ¿verdad? Cuando tú lees y conoces cómo era el Señor, sabes lo que Él ha hecho por ti, cómo no adorarle a este buen Señor. Seguimos avanzando en los evangelios y encontramos que la última vez que va a entrar con vida a Jerusalén, esa entrada fue épica. Tanto es así que la Biblia la denomina como la entrada triunfal a Jerusalén. Ya Jesús está entrando por última vez porque de ahí en pocos días va a ser crucificado. Y entra de una manera gloriosa, y no gloriosa porque entrase subido en unos carros reales, en caballos, con ropas de reyes. No. Entra sobre un burro, sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Pero la gente lo ve y lo recibe como si fuera un rey, porque esa multitud, que había miles de personas en aquellos días en Jerusalén, estaban todos los judíos de todas las naciones bajo el sol porque se iba a llevar a cabo la fiesta de la Pascua. Todas las personas supieron conectar ese momento, supieron ver en ese hombre subido sobre un burro entrando por las puertas, por los muros de Jerusalén, supieron conectar ese momento con una profecía que un tal Zacarías siglos atrás dijo, cuando dijo: oh Jerusalén, tu rey vendrá a ti montado sobre un pollino, hijo de asna. Y ellos supieron enlazar la profecía con el tiempo que estaban viviendo, y esto no todos lo saben hacer. No todos saben acoplar el tiempo que estamos viviendo con alguna profecía bíblica. Algunos están más perdidos que, como dicen por ahí, que Wally. Y no saben en qué tiempo estamos viviendo. Por eso se toman las cosas del Señor a la ligera. Por eso no se ponen serios con el Señor. Porque si realmente tuvieran el discernimiento de qué tiempo estamos viviendo, hermano mío, te garantizo que te entregarías 100% al Señor. Y allí esas multitudes lo empiezan a clamar, le empiezan a decir Hosana, y le reciben como el Mesías, como el Rey. Le empiezan a cortar palmeras, le tiraban alfombras que eran las posesiones. Pero esa historia es muy bonita si no conociéramos el final. Porque todos conocemos que tan solo 4 días después, no un mes, no 5 años, 4 días después de esta gran entrada triunfal a Jerusalén, nuestro Señor Jesús va a ser traicionado. Y el traidor no va a ser un romano, no va a ser un fariseo que le tenía celos. El traicionero, bueno, el traidor es como latino, ¿no? El traicionero. El traidor salió de uno de los suyos, de uno de los 12. Uno que dice la Biblia que era amigo íntimo del Señor, mojaba incluso su pan en el plato del Señor. Eso habla de intimidad total en el mundo judío, de cercanía. Y ese, en el que tenía confianza, se levanta y por 30 míseras monedas de plata vende al Señor. Se va para los religiosos del momento, aquellos que le habían tendido trampas al Señor cuantas quieran, pero no habían podido lograr nada. Y le dice: mira, lo que ustedes no han logrado, yo lo puedo lograr en tan solo un instante. Acompáñenme, que sé dónde puedo encontrar al Señor, y al que yo besare, ese es. Porque era de noche, todos se parecían. Jesús no es ese hombre que nos presentan en la tele, rubio, ojos azules, ¿verdad? Jesús era judío y como judío tenía su barbita. Olvídate de ojos azules, nunca verás un judío de ojos azules. Y encima era de noche, entonces Judas dice, da una señal: aquel que besare, ese es, atrapadle. Judas sabía perfectamente dónde encontrar a Jesús. Sabía que a pesar del momento crítico que estaba a punto de enfrentar, Jesús iba a estar orando. ¿A ti se te sabe encontrar? ¿Se sabe dónde estás en todo momento? Judas sabía dónde encontrar a su Señor. Y sabía que él iba a estar en el Getsemaní orando. Así que aparece Judas, con una multitud llena de palos, lleno de antorchas para atrapar al Señor. Jesús, que ya sabe lo que está pasando, se pone en pie y de repente se acerca a Judas con esa carita de oveja, ¿verdad? Y era un lobo vestido, era un lobo disfrazado de oveja, y se acerca con esa carita que algunos a veces se acercan así, y le dio un beso. Y dice: mira, si yo llego a ser Jesús. Si yo llego a ser Jesús. Pero qué bueno es nuestro Señor, que lo mira y con misericordia le dice: amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es que hay amor hasta en las palabras de la traición. Qué maravilloso nuestro Dios, cómo no adorarle. En ese momento Judas se da cuenta que ha metido la pata. Judas en ese momento se da cuenta que nunca debería haber aceptado ese sucio dinero, esas 30 monedas de plata. Se va corriendo, las quiere devolver y quiere decir: yo no quiero tener nada que ver. Y aquellos religiosos malvados, porque así es la religión, le dicen aquellas palabras que después Telecinco cogió para un programa. Le dijeron: allá tú, yo no quiero saber nada, quédate tú con esas monedas.
Todos sabemos el final de Judas. No pudo con la culpa, no pudo soportar aquellas palabras de amor en medio de su traición. Y sabemos que al final se quitó la vida, se ahorcó. Y todo por 30 monedas de plata. Como en aquel entonces Roma estaba gobernando, los religiosos que lo atraparon no podían hacer nada, así que lo entregan a Roma. Y le dicen, mira que este hombre está creando una revuelta aquí, lo tienen que juzgar. Y al día siguiente de ser traicionado, Roma le juzga al medio de golpes, de escupitajos, de espinas clavadas en su cabeza, latigazos, escarnios, humillaciones. Los romanos, no contentos con eso, le hacen cargar una cruz de más o menos alrededor de unos 75 kilos para que caminase cuesta arriba al Gólgota. A un hombre que estaba moribundo, que ya había derramado casi toda su sangre con aquellos latigazos. Ahora estos malvados romanos le ponen una cruz sobre sus espaldas y le dicen, camina delante de nosotros hacia el Gólgota. ¿Te está aburriendo la historia? Te estoy contando cómo murió tu Señor. No te estoy contando la última serie de Netflix, No te estoy contando la última película, te estoy contando la mayor historia de amor que puedes escuchar en este día, que es la muerte de tu Señor Jesucristo por ti, por mí, por todos nosotros. Y ahí está Jesús cargando esa cruz, exhausto, cansado, desangrado, había perdido casi toda su sangre ya. Era irreconocible. Isaías 52 nos dice que ya su rostro fue totalmente desfigurado, no tenía apariencia humana, dice los últimos versículos de Isaías 52. Léelo en tu casa, compruébalo, no te estoy mintiendo. El rostro de Jesús quedó desfigurado. Apartamos de él el rostro, dice la Biblia, y lo tuvimos por herido, por abatido de Dios. Daba grima mirar al Señor en esos momentos. Escalofríos mirar a un hombre en esas condiciones. Y en medio de ese camino al Gólgota, los propios romanos obligan a alguien que pasaba por ahí casualmente, un desconocido que pasaba por ahí, a cargar la cruz. Dice Mateo 27:32, cuando salían, hallaban a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y yo pregunto, oye, ¿y por qué obligaron a este hombre a que cargase la cruz? ¿Por qué no la cargó Jesús? Si ya salió de ahí del patíbulo, ¿por qué no fue hasta el Gólgota, hasta la carabela, hasta ese monte para cargar la cruz? ¿Por qué tuvieron que pedir ayuda? Lo más probable, la Biblia no lo dice, pero lo más probable es que Jesús ya no pudiera más. La Biblia no dice lo que tú crees. Esa tradición humana, sobre todo tradición católica, de que el Señor se cayó, ¿verdad? Incluso Mel Gibson lo puso en su película. El Señor se caía. Cuando tú vayas a Jerusalén, sabes que vas a estar en Jerusalén, ya te lo he dicho. Si no es la ciudad vieja, la nueva Jerusalén, pero que estás. Yo ya te lo he dicho, no pierdas la esperanza. Jerusalén la vamos a visitar algún día. Y ahí en Jerusalén hay algo que se llama el camino, la Vía Crucis, donde todos los católicos, esto parece de WhatsApp, porque todos los católicos van por ese camino que dicen que por ahí pasó Jesús. Por ahí no pasó Jesús en ningún momento. Primero, que esos caminos no son los de la época, y segundo, que eso no es el camino que lleva al Gólgota, y segundo, que eso no es el lugar donde enterraron al Señor. Pero bueno, cada uno con su ilusión. Dice que pasó por ahí y los católicos han marcado 3 puntos donde dicen que Jesús se cayó. Punto número 1, la primera caída. Punto número 2, segunda caída. Incluso dicen que hay en esa segunda caída alguien, no recuerdo si fue su propia madre, no sé cómo es exactamente la tradición. Dice que le secó su cara y en una toalla quedó perfectamente reflejado el rostro de Jesús. Fíjate tú si nos gusta inventar. Y se caía y no podía más. No, la Biblia no dice eso. Bueno, se da por sentado que el Señor ya no podía más. Estaba exhausto, estaba cansado con esa cruz. Te voy a explicar algo muy interesante. Históricamente, Roma castigaba de 2 formas diferentes. Así era el Imperio Romano. Tenía 2 formas de castigar. La primera forma, y la más común, la más corriente, la que más se llevaba a cabo, era el flagelo romano. Los romanos, a vista de todo el pueblo, cogían a la persona que se había rebelado, al ladrón, al asesino, a quien hubiese que juzgar, al reo. Y lo metían en el patíbulo y delante de todos le empezaban a flagelar. Era un escarnio, eran unos látigos que le daban por todas partes, azotes, según era el delito, así era el castigo. Había incluso personas que morían por medio de este flagelo, porque ya te digo, desprendían tanta sangre que morían. Otros tantos morían con el pasar de los días debido a las infecciones de sus heridas. Otros tantos salía con vida, ¿no? Pero
Era una manera de castigar de Roma, la más suave, el flagelo romano. La segunda manera de castigar era la crucifixión. Esto ya era para sí o sí matar al preso, sí o sí acabar con su vida. Y la lógica nos dice que Roma no solía condenar a la misma persona con los dos castigos porque era totalmente insoportable. Ningún ser humano aguantaba un flagelo y una crucifixión. Si lo flagelabas ya era el castigo. Y si lo enviabas a la cruz, lo enviabas de una manera sana, por así decirlo, y que se muriera asfixiado en la cruz. Porque también tenemos que recordar que la finalidad de Roma no era simplemente castigar hasta la muerte. Porque si la finalidad de Roma era simplemente matar, pues decapitaban y era más rápido. Yo qué sé, o con espadas, algo más rápido, ¿no? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque la finalidad que tenía Roma no solamente era castigar a ese reo, sino hacer visible el castigo a todos los demás para que todos supiesen lo que te iba a pasar si te rebelabas. Así es Roma. La siembra del miedo constante. Si te rebelas, mira lo que te va a pasar. Y es un miedo constante, es una siembra de miedo constante. Donde, claro, ya nadie se rebelaba porque sabía que o flagelo o crucifixión, ¿quién se va a rebelar en su sano juicio? Era la siembra del miedo. Así trabaja Satanás. La siembra del miedo siempre. Si te rebelas, mueres. Y así hacía Roma. Por eso hacían agonizar en extremo a los presos. A los crucificados no se les flagelaba antes de la cruz, porque la finalidad de la cruz era que muriesen asfixiados por días. Había crucificados que morían hasta el 4º día. 4 días agonizando en la cruz. Y no en una cruz arriba en la montaña, una cruz al lado de las personas. Una cruz que estaba al pie de los caminos. Yo he estado en el monte Gólgota. Hoy es propiedad de los árabes. Han hecho ahí una estación de guaguas, una estación de autobuses. Con esto te quiero decir que está a ras de piso, a ras de suelo. Y tú ves esa pared donde efectivamente, tal cual nuestra palabra dice, la palabra de Dios dice, tiene forma de calavera, tú lo puedes ver. Y allí crucificaban a los reos y los dejaban agonizar para que todos supieran lo que les esperaba si se rebelaban. Pero encontramos que Jesús no pasó ni siquiera un día. En 6 horas murió nuestro Señor. Porque Él ya llegó exhausto. Él ya llegó cansado a esa cruz. De hecho, los romanos, los centuriones, los que estaban a los pies de la cruz, tenían la obligación dada por el César de confirmar la muerte del crucificado. Así que tenían que coger una lanza y clavársela en las rodillas, porque eso hacía que ya los crucificados no tuviesen punto de apoyo y ya quedaban colgando simplemente de sus brazos y morían por asfixia. Hermano, algo súper desagradable. Estoy intentando pasar este tema rápido porque sé que es desagradable. Y cuando aquel romano fue a clavar ya la lanza a las rodillas de Jesús, dijo, no tiene sentido que lo haga, ya está muerto. No tiene sentido porque ya este hombre está muerto. Lleva 6 horas nada más en la cruz y ya está muerto. Pero él tenía la obligación de clavar la lanza. Pero todos sabemos que no fue clavada en las rodillas, sino que ¿dónde fue clavada esa lanza? En el costado. Porque había una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento que dice que a nuestro Señor no le sería quebrado ni un solo hueso. Así que aquel romano, pensando que estaba dirigido por Roma, no sabía que estaba dirigido por el mismo Dios de los cielos. Y le clava esa lanza en el costado y la atraviesa el corazón. Ya no sale sangre porque ya no hay sangre que dar. Ahora sale agua, dice la Biblia. El Señor murió rápidamente. No solamente Jesús estaba cansado físicamente, sino que en lo espiritual Jesús también estaba exhausto porque estaba cargando el peso del pecado de todos nosotros. Isaías 53:6 dice, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y qué sucedió en medio de ese cansancio cuando sale del patíbulo rumbo a la cruz, rumbo al Gólgota? ¿Qué sucede? Bueno, tuvieron que ayudarle a cargar la cruz. Dice Mateo 27:32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Fueron los romanos quienes pidieron ayuda para que Jesús pudiese cargar la cruz. Y uno dice, uy, qué bueno los romanos. No, los romanos no tienen compasión. Los romanos representan en este momento al imperio del mundo, al imperio de este mundo. Y este mundo no tiene compasión. Eso espero que lo tengas claro. Este mundo al cual algunos sirven y les encanta y se deleitan en él es sin misericordia. Y no esperes recibir ninguna mano de él cuando te veas en apuros. Nadie en este mundo te va a lanzar la mano cuando estés en apuros, solamente Jesús.
Entonces, bueno, ¿y por qué le ayudaron entonces? Bueno, yo te lo digo rápidamente. Los romanos sabían que en pocas horas empezaba el Sabbat. Los romanos sabían que en pocas horas Israel se vaciaba. Yo he estado en varios Sabbat en Israel y eso se paraliza. Nadie está en las calles, nadie se mueve, nadie camina. Las calles se vacían por completo. Y los romanos sabían eso. Y ya te he dicho que la finalidad de los romanos no era solamente castigar, sino mostrar miedo, sembrar miedo en los demás. Así que Roma sabe que si no ayudan a este hombre que va lento, que ya no puede más, va a llegar el Sabbat y nadie le va a ver sufrir. Así que venga, aligeren rápido, que alguien cargue con esta cruz porque a este hay que matarlo rápido. Es por ese motivo. No piense que fueron compasivos, misericordiosos. Y llegados a este punto yo me pregunto siempre, oye, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por todo esto? Puedo llegar a entender que tuviese que morir para darnos vida, porque la paga del pecado es muerte. Yo puedo entender todo eso y teológicamente puedo llegar a entender que Jesús necesitase, bueno, más que necesitase, quisiera morir por amor a nosotros. Pero ¿por qué tanto dolor en su muerte? ¿Por qué no quizá como Juan el Bautista lo decapitaban? Sí, era una muerte dolorosa, pero ya, se acabó. No había más. ¿Por qué tanto dolor? Todo por lo que Jesús pasó era por lo que se conoce en la Biblia como beber de la copa de la ira. ¿Recuerdas que antes te hablé del traidor, Judas, que fue al Getsemaní porque sabía que allí iba a estar Jesús orando? ¿Cuál fue una de sus oraciones? ¿Recuerdas? Tú lo sabes bien. ¿Qué oraba Jesús en ese Getsemaní, sabiendo que su hora había llegado? ¿Recuerdas? Si es posible que pase esta copa de mí. Ahora que no se haga mi voluntad, le dice el Señor, que se haga la tuya. Dice Marcos 14:36 y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Qué copa? Te lo estoy diciendo, la copa de la ira de Dios. La copa es un símbolo de la ira de Dios. Dios derramó toda su ira sobre Jesús, haciéndole padecer hasta la muerte, porque en ese momento Jesús cargaba los pecados de todos nosotros. La ira no consistía solo en la muerte, en la agonía, en el sufrimiento previo, en los látigos, en la espina, en las espinas en su cabeza, sino que lo peor de todo, lo peor de la ira de Dios, ocurre en la cruz segundos antes de fallecer, cuando Jesús se siente desamparado por Dios. Y allí grita esa famosa frase, que no fue un susurro, no fue una oración como a veces oramos nosotros, fue un gemido, fue un clamor. La Biblia dice, y clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa era la ira de Dios. El peor castigo del ser humano es que Dios no esté a tu lado. Es que no estés caminando con Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Caminar sin Dios a su lado. Lo peor de todo este proceso Jesús lo vivió solo. Nadie estuvo a su lado. Nadie le dijo, ánimo Señor, estamos contigo. ¿Y dónde estaba aquel que le prometió lealtad eterna? ¿Recuerdas a ese bocazas llamado Pedro? Con todos mis respetos, entrando en el contexto. Llamado Pedro. Señor, yo te prometo que aunque me fuera necesario, yo moriría contigo. ¿Y dónde estabas, Pedro? Te digo dónde estaba Pedro, yo lo sé. Pedro estaba debajo de la cama, asustado, escondido. ¿Y dónde estaba Tomás? ¿Y dónde estaba el otro y el otro? ¿Dónde estaba Jacobo? Dice la Biblia que en el Getsemaní había un discípulo, no se sabe el nombre. La tradición se lo atribuye a Marcos, no se sabe, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Que atraparon a Jesús y juntamente atraparon a este discípulo, lo cogieron por la tela y él se zafó de la tela y se fue desnudo. Yo prefiero irme desnudo que acompañar al Señor en esta copa. Se quedó solo nuestro Señor. Todo este momento lo atravesó solo. Salvo en esta pequeña ocasión que te estoy diciendo que un hombre le ayudó a cargar la cruz. Un hombre que la Biblia nos dice su nombre, Simón, nos dice su origen, de Cirene, una ciudad del norte de África. Y dice que por ahí pasaba y lo ayudó a cargar la cruz. Y yo te pregunto, ¿quién representa a este hombre llamado Simón? ¿Quién es? ¿Qué representa? ¿Por qué la Biblia en varios evangelios? ¿Por qué el Espíritu Santo usó tanto la pluma de Mateo como la pluma de Marcos para hablar de este hombre? Déjame y te explico. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos son colaboradores de Dios aquí? Colaboradores, no protagonistas. A veces nos gusta más el protagonista que un caramelo a un niño.
Nosotros somos simples y meros colaboradores. Estamos colaborando, poniendo nuestro mínimo pequeño grano de arena a aquel que lo está haciendo todo. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Somos colaboradores. Y la cruz representa esa herramienta por la cual Dios trajo salvación a este mundo. Por lo tanto, podemos afirmar que la imagen de Simón de Cirene cargando la cruz representa a la iglesia y te representa a ti y a mí, a cada uno de los creyentes. Ese hombre cargando la cruz representa a la iglesia, a los creyentes, siendo colaboradores de Dios. Ahora imaginen por un momento si todos los que estamos aquí, no la minoría, ni siquiera la mayoría, todos, el 100%, empezando por ti y acabando por mí, todos decidiésemos ser como Simón y cargásemos la cruz de Cristo. Que todos de una vez por todas cojamos fundamento con el Señor. Y digamos, ¿sabes qué? Se acabaron las tonterías, se acabaron las medias tintas. Se acabaron tener un pie dentro y un pie fuera. A partir de ahora me voy a tomar esto bien en serio. Porque ya he visto que Roma es sin misericordia, ya he visto que ahí fuera lo único que hay es aflicción. Así que ya de una vez por todas he decidido entregarme al Señor. Imagínate. Uy, qué bueno sería eso, ¿verdad? Que todos nosotros cargásemos la cruz. ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí fuésemos como Simón cargando la cruz? Bueno, yo creo que lo primero que sucedería es que avanzaríamos mucho más rápido en ese llamado que tenemos de evangelizar toda esta tierra, todo este mundo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermano mío, cuando los creyentes caminamos unidos y todos servimos en el avance del reino, esto va más rápido. ¿Qué pasaría si todos cargásemos la cruz? Bueno, que aquellos que ahora sí que la estamos cargando estaríamos menos cansados. Tendríamos menos ojeras. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Desgraciadamente hay quienes dejan de servir a Dios por temas de pecado. Yo conozco gente, y tú también. Casi siempre alguien que se aparta de Dios se aparta del servicio por temas de pecado. Pero si te soy honesto, también conozco algunas personas que se han apartado del servicio porque ya no pueden más. Porque están exhaustos. Están cansados, débiles. Ya no soportan el trabajar, el hacer, el servir y ver a otros que no hacen nada. Por eso Pablo en varias ocasiones, no en una, en varias ocasiones tiene que recordar a los creyentes, no te canses de hacer el bien. No pongas tus ojos en esa gente que no hace nada más que criticar y juzgar. Pon tus ojos en Jesús. No te canses, te digo yo desde aquí, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayas, vas a segar, vas a recoger. No te canses de hacer el bien. Si todos cargásemos la cruz, hermano mío, la cruz sería más ligera. La cruz sería más ligera si la cargamos entre todos. Oye, porque 75 kilos pesan, Y después de haber recibido una paliza, si entre todos nos ayudásemos, otro gallo cantaría. Si Cristo necesitó ayuda en cargar la cruz, ¿cuánto más necesitamos ayuda los unos de los otros? Ayudarnos con la carga es una ley, es una obligación. Y dentro de la iglesia no debería haber servidores y servidos. Debería haber servidores, punto. Ya está. No debería haber aquellos que servimos y aquellos que vienen a ser servidos. Eso es inaceptable dentro del reino de Dios. De Cirene, aprendemos varias cosas. Por ejemplo, que cualquiera es un buen candidato para cargar la cruz. Cualquiera. ¿Sabes qué? Tú eres un buen candidato. Eres una perfecta candidata a cargar la cruz. No es que no estoy preparado, olvídate de eso. A ti te digo, al más anciano de todos, al más joven de todos, a esta bebé que está aquí delante, preciosa, también es una perfecta candidata para cargar la cruz de Cristo. Todos servimos para servir a Dios. La lógica nos dice que, oye, lo suyo hubiera sido que Pedro cargase la cruz. Que Tomás. Bueno, ¿y por qué no? Que Judas, ya que lo traicionaste, ahora carga tú la cruz. Pero no, si te das cuenta, fue un espontáneo. Alguien que pasaba por ahí, un total desconocido. Alguien que no tenía relación alguna con Jesús, un hombre sencillo que dice la Biblia, venía del campo, pasaba por allí.
Simón de Cirene no era de los 12 discípulos, tampoco era parte del equipo de los 70 comisionados a predicar la palabra de dos en dos. Y lo más probable, ¿sabes qué? Ese encuentro que tuvo con Jesús fue el primero de toda su vida. Quienes piensan que no pueden servir a Dios porque no se sienten listos o no están preparados, deberían leerse más esta historia de Simón de Cirene como ejemplo de que Dios usa incluso a los inesperados, a los inexpertos. Dios puede usar a todos. Debemos servir a Jesús desde la primera vez que creemos en Él. Y ¿sabes qué? Mira, ya en el camino Dios irá tratando con nosotros. No, yo le serviré cuando esté preparado, yo le serviré cuando haga esto, aquello. No. Desde el primer encuentro que hemos tenido con Jesús, tenemos que servirle. Y tranquilo que eso que te falta de preparación, eso que dices tú que no estás preparado, ya Dios te formará en el camino. ¿Te acuerdas de Moisés? Que te tengo aburrido con tanto Moisés que te hablo de él. Cuando Dios le llama en Éxodo capítulo 3, en esa zarza ardiente, Moisés se parece a algunas personas por ahí que solo ponen excusas al Señor. Es que no sé hablar, es que soy tardo de lengua, es que no sé cómo te llamas, es que no me van a conocer, es que no me van a creer. Solo excusas al Señor. No, que no estoy preparado para servirte, le dice Moisés. ¿Y qué le dice Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 12? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés, solamente dime sí y yo te formo en el camino. Yo te voy a enseñar lo que tienes que decir, tranquilo. Solamente necesito de ti un corazón dispuesto, un corazón preparado y yo hago el resto, le dice Dios. ¿Te acuerdas de Gedeón? Ese hombre que se sentía insignificante, el más pequeño de Israel, de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña. Así dice la Biblia. Se sentía la hormiga más pequeña de Israel y Dios por alguna razón lo llama, lo escoge a él y le dice, Señor, te has equivocado, yo no sirvo, soy el más pequeño. Y empieza como Moisés también a poner excusas, argumentos, que yo no sirvo, que yo no valgo, que yo no estoy preparado. Y Dios le dice en Jueces capítulo 6, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo. Gedeón, solo dime que sí. Solo di como Isaías, heme aquí, envíame a mí y yo haré el resto. ¿Te acuerdas de Jeremías, ese profeta? Que tiene dos libros en la Biblia, extensos. Y allí Jeremías, cuando Dios le llama, es un niño, no es un hombre. Es un niño chiquitito, jovencito. Jeremías lógicamente se intimida y dice, pero vamos a ver, Señor, ¿cómo voy a hablar yo a esta gente? A estos eruditos, si ellos están para darme clase a mí. Señor, yo no estoy preparado, y empieza a poner esas excusas. Y Dios le dice en Jeremías capítulo 1, versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Quizás Simón de Cirene no estaba en la lista de los grandes hombres de Dios, ni siquiera contaba con servirle, pero por alguna razón acabó cargando esa cruz. Al igual que muchos de nosotros, tampoco estaba en nuestros planes servir a Dios, ¿a que no? Pero por alguna razón aquí estamos. Jesús se cruzó un día en nuestro camino. Tuvimos un encontronazo con la cruz de Cristo y sin saber cómo ni por qué, aquí estamos cargando una cruz. Y con el pasar del tiempo, con el caminar al lado del Señor, hemos entendido que esto es lo único que da sentido a nuestra vida. Simón no fue alguien que se ofreció, no, él no sintió cargar esa cruz, él no salió de la multitud diciendo, escójame a mí, no. Fue alguien al que se le obligó. Porque la realidad es que nosotros estamos obligados a cargar la cruz. Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano mío, quiero decirte, reiterarte y repetirte hasta la saciedad que cargar la cruz no es opcional. Pablo dijo en su carta a los Corintios, en esa primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí!, dice Pablo, si no anunciar el evangelio. Servir a Dios es una exigencia inevitable, es una impuesta necesidad que todos tenemos. Puedes negarle todo cuanto quieras. Hermano mío, hermana mía, puedes huir del llamado que Dios te está haciendo, puedes resistirte el tiempo que puedas, puedes esconderte lo más lejos de Jesús, que tarde o temprano, si el Señor ha puesto sus ojos en ti, créeme que terminarás rindiéndote al Dios que hoy te está volviendo a llamar. Simón de Cirene es lo que yo denomino como un discípulo involuntario. Así lo denomino yo, no sé cómo lo llamas tú. Para mí es un discípulo involuntario, no lo buscó, no lo deseó, simplemente le tocó.
El Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, al azar totalmente, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y honestamente, yo leyendo esta historia dudo mucho que Simón supiera ni siquiera lo que ahí estaba pasando. Él era ajeno a todo, él venía del campo. Él era extranjero en ese lugar. Probablemente hizo lo que todos hiciéramos. Vemos multitudes, vemos un montón de gente. A ver qué pasa ahí, a ver qué pasa ahí, a ver qué pasa ahí. Y de repente se da cuenta que se mete más de la cuenta y uno le dice, tú, a cargar la cruz. Probablemente él estaba ajeno a todo lo que estaba sucediendo, pero aún así cargó la cruz de Jesús. Hermano mío, si quieres saber de teología, no le preguntes a Simón, él no sabe de teología. Probablemente no sabía nada de religión. Él no conocía de la labor de Jesús, él no conocía las profecías mesiánicas, él no sabía prácticamente nada, pero eso no le impidió que cargase la cruz de Jesús. Muchos de los que hoy servimos a Jesús fuimos un tiempo atrás como Simón. Fuimos personas que simplemente pasábamos por aquí, que alguien nos invitó a una iglesia. Alguien, no me digas por qué, se empecinó y nos dijo, tienes que venir, déjame en paz. Tienes que venir. No, yo creo a mi manera. ¿Cuántos dijimos eso? Y los que no levantaron la mano, ¿qué excusa habrás puesto tú? Tienes que venir. El Señor puede hacer una obra preciosa en ti. El Señor puede restaurar tu vida, tu matrimonio. El Señor te puede sanar. El Señor te ama, te quiere dar vida eterna. Y tantas cosas que nos dijeron y éramos como Simón, que simplemente pasábamos por aquí. Y sin darnos cuenta estamos ahora cargando la cruz de Cristo. Y hemos entendido con el pasar del tiempo que es lo más maravilloso que nos ha podido pasar. ¿Cuántos creen que servir a Dios es lo mejor que nos ha podido pasar? Servir a Dios es la mayor experiencia, es la mayor satisfacción que una persona puede servir. No hay nada más pleno, no hay nada más gratificante para el ser humano que entregarse al servicio a Dios. Es el mayor de los placeres, dice Pablo. Y aquellos que no ven placer en servir al Señor es porque no lo están haciendo. Porque si lo hicieras, tú dirías, wow, con el mayor de los placeres yo serviría a Dios. Y me gastaría a mí, me gastaría todo lo que tengo por amor de vuestras almas. Es más, si tengo que poner en balanza lo que el mundo me ha dado por conocer a Cristo, eso es basura, dice Pablo. Es lo más maravilloso que hay, servir al Señor, es gratificante. De los pocos datos que tenemos de Simón, poquitos. Dice que era un padre de familia. ¿Y por qué se nos da ese dato? Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Bueno, ¿y a santo de qué me metes aquí a sus hijos? ¿A santo de qué está hablando aquí de estos dos hijos? Bueno, yo entiendo que el Espíritu Santo ha permitido que esto salga, para que entendamos que la familia nunca ha de ser una excusa para servir al Señor. La familia no es un impedimento para que carguemos la cruz. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestro esposo, nuestra esposa que no quiere saber nada, eso no es un impedimento para que sirvamos al Señor. Ahora te voy a dar un dato que a mí me fascina, a mí me eriza. Yo creo que esto lo hablé una vez un miércoles y me eriza la piel porque me enamora de esto de la palabra del Señor. Yo también que soy muy sensible a las cosas de Dios. Soy medio cursi. Pero hay un dato tan hermoso. Porque 30 años después de este acontecimiento, 30 años después, el apóstol Pablo está escribiendo una carta, concretamente a los romanos también. Y Pablo tenía una cualidad preciosa. Pablo te daba unos zarpazos, Pablo. Pablo te decía las cosas sin pelos en la lengua. Si te tenía que llamar insensato, te llamaba insensato. ¡Oh, Gálata insensato! Si te tenía que decir 4 cosas, te lo decía. Es más, algunas se las reservaba, como decía hoy el pastor Rey, algunas se las reservaba para cuando esté en persona te las digo cara a cara. Prefiero que me las escribas. Pero Pablo, a pesar de esa dureza, tenía cierta educación y vas a ver que en sus cartas siempre empezaba saludando y se despedía también saludando. Salúdame a fulano, salúdame a mengano. Oye, pero si me acabas de dar por todas partes, Pablo, y ahora con esta cortesía, bueno, hay que tener educación. Y en esa carta a los romanos, en el capítulo 16, versículo 13, Pablo mira lo que dice. ¿Cómo se llamaban los hijos de Simón? ¿Cómo se llamaban? Rufo y Alejandro. Pablo dice 30 años después, saludar a Rufo, dice, escogido en el Señor y a su madre y mía. No hay una prueba científica que nos pueda decir que este Rufo es el mismo hijo de Simón, pero damos por hecho que es así.
Y 30 años después de que un hombre, aunque fuese de una manera obligada, cargase la cruz de Jesús, ahora su hijo es un fiel compañero, es un escogido en el Señor, y aún su madre, la esposa de Simón, también está sirviendo en las cosas del Señor. Nuestro servicio a Dios hace que nuestra familia tarde o temprano quiera acercarse al Señor. Y mira, yo sé que algunos padres, y me consta de primera mano, no lo digo soltando algo a ver si cae, no, yo sé que es así, que hay algunos padres tristes. Hay padres cargados, preocupados, hay padres incluso con miedo porque sus hijos no están en el Señor. ¿Y qué decirle a estos padres? Que en Simón de Cirene encontramos esperanza de que nuestro servicio a Jesús tarde o temprano va a traer a nuestros hijos. La única promesa que yo te puedo dar, que no son palabras vacías, las encuentro en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigue creyendo, sigue cargando esa cruz, aunque se rían, aunque se burlen, aunque no te hagan caso, aunque cada día estén más alejados del Señor. Cree en el Señor Jesucristo, que tarde o temprano se acercarán a Él. Algo que también me llama la atención es que no fue Jesús quien llamó a Simón. Dice la Biblia en Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba. Simón de Cirene, padre Alejandro de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Obligaron a uno que pasaba. ¿Quién? Los romanos. No fue Jesús que lo miró y le dijo, hombre, échame una mano. Ayúdame, por favor, no puedo más. No fue Jesús. ¿Quién le dijo? Fue los romanos, que representa este mundo. Y es que a veces es el propio mundo quien nos ha obligado a acercarnos a Jesús. A veces solo hay que mirar cómo está este mundo, esta sociedad corrupta donde las haya. A veces solo hay que alzar la mirada y ver cómo está esta generación perversa, maligna. A veces solo hay que fijarnos cómo el amor se ha enfriado, cómo la maldad se ha multiplicado. A veces solo tenemos que mirar este mundo de cómo a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. A veces solo tenemos que mirar este imperio, este mundo, esta sociedad que no tiene ni pies ni cabeza, que defienden al culpable, condenan al justo, levantan banderas defendiendo al injusto y al terrorista y se manifiestan a favor de ellos. Un mundo sin sentido. Y eso hace que a veces sea el propio mundo quien nos obligue cada día a acercarnos más al Señor. La propia insensatez de este mundo, la propia incoherencia de este mundo, me empuja cada día más a que me entregue cada día más a mi Señor. La historia de Simón nos habla de la providencia de Dios. El salmista dijo en el capítulo 31, versículo 15, apréndete estas palabras de memoria. El salmista dijo, en tu mano están mis tiempos. Cuando no entiendas qué está pasando, cuando no comprendas por qué el Señor permite circunstancias en tu vida, simplemente di, Señor, no entiendo nada, pero ¿sabes qué? Lo que sí entiendo es que en tu mano están mis tiempos. Es que tú lo tienes todo bajo control, todo controlado. La historia de Simón es una historia llena de casualidades, una tras otra, donde al final Simón se encontró con Jesús. Simón venía de Cirene, una ciudad lejísima de Jerusalén, 1300 kilómetros de distancia. Dice que venía del campo, venía de trabajar. No sabemos qué hacía en Jerusalén en ese momento, siendo él africano, pero yo me imagino al Dios de los cielos diciendo algo así como tal día, a tal hora, en tal minuto y en este segundo exacto, este hombre ha de estar en este lugar de Jerusalén para que se encuentre con Jesús. Simón había hecho sus planes, tenía sus ideas, fue a Jerusalén, no me digas a qué, pero al final se encontró con Jesús. Y de la misma manera, Dios ha establecido lo mismo para ti en el día de hoy. Dios ha establecido y ha llenado este día de casualidades para que te encuentres con Él, para que se te presente nuevamente este llamado al servicio, un llamado a la salvación, y que decidas si quieres cargar la cruz o la vas a dejar pasar de largo otra vez. Porque pregúntate algo, ¿qué hubiese sucedido si Simón se hubiera negado a cargar la cruz? Plantéate eso. ¿Qué hubiera sucedido? Pues mira, chico, no lo sé. Probablemente Roma lo hubiera castigado. Incluso, vete a saber, lo hubiera matado. No lo sé, no tengo ni idea. Ahora, algo sí tengo seguro.
Si Simón no hubiese cargado esa cruz, Jesús hubiese caminado hacia el Gólgota. No se hubiera detenido, no podía detenerse. Conozco gente que tiene la oportunidad, el privilegio de servir a Dios, pero por la razón que sea no lo hacen. Dejan pasar la oportunidad por delante de sus ojos. Y ya lo haré, dicen. Hay unas palabras en la Biblia que te deben aterrar. Cuando aquel que era así diciendo, ya lo haré, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Ya lo haré, ya me consagraré a Dios. No, esa es una oportunidad. Y nuevamente la cruz está pasando delante de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer frente a la cruz? Hay casos en la Biblia de personas que dejaron pasar la oportunidad de servir. Ese joven rico, ¿te acuerdas de esa historia? Si yo tuviera enfrente al joven rico, yo le diría 4 cosas. Le diría, tú tuviste la oportunidad que yo daría mi vida por tener esa oportunidad. Yo daría mi vida ahora mismo, todo lo que tengo, todo lo que soy, por mirar a Jesús a los ojos. Y que me lleve Dios ya si quiere, pero que me permita ver su rostro una vez. Y este joven rico tuvo esa oportunidad y le vio y habló con él. Y Jesús le estrechó una invitación. Esta es mi invitación para ti. ¿Quieres? Ah, no quiero. Y dice que se fue. Y se fue triste de la presencia del Señor. El propio Pilato tuvo la oportunidad de servir a Dios y no lo hizo. Hasta en 3 ocasiones halló inocente a Jesús. Él podría haberle defendido. La propia esposa de Pilato, hay que escuchar más a las esposas. La propia mujer de Pilato le dijo, Pilato, no tengas nada que ver con la muerte de este justo. He tenido un sueño. No tengas nada que ver con la muerte de este hombre. Y Pilato, teniendo la oportunidad de entregar su vida al Señor, de servirle, se lavó las manos como algunas personas hacen. Yo no quiero saber nada de esto. Que siga corriendo la vida. Tenemos el caso del rey Agripa. Pablo le predica un mensaje, increíble ese mensaje. Pura palabra de Dios, cargada del poder del Espíritu Santo. Y este rey, en un tono burlesco, le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Casi lo logras, Pablo. Y dejó pasar la oportunidad de su vida frente a él. Está el caso de los 9 leprosos. Esos que se encontraron con Jesús. Jesús en su inmensa misericordia los sana. Y de repente se esfuman. No se les ve más. Y lo impresionante de todos estos casos es que la Biblia no dice que fueron condenados. No dice que cayó la ira de Dios directamente sobre ellos y ahora están ardiendo en el infierno. No dice eso, no lo busquen, no. No sabemos ni siquiera dónde están. Simplemente desaparecieron de la historia. La vida siguió su curso dejándolos atrás. Porque quien no aprovecha la oportunidad de servir a Cristo se queda atrás. Quien deja pasar la cruz frente a Él se queda atrás. Y tarde o temprano se arrepiente. La vida sigue. Contigo o sin ti, es triste decirlo. Conmigo o sin mí, la vida sigue. El plan de Dios continúa, pero las personas que le dicen no al Señor, por experiencia te digo que pronto caen en el olvido. Es cierto que Dios no fuerza a nadie a servirle, pero también es cierto que Dios no detiene su obra. Y hoy nuevamente, como dice ese corito, el Señor está pasando por aquí. El Señor está volviendo a poner delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición, escoged hoy a quién servís. Al igual que el Roma hace 2000 años atrás, se puso frente al pueblo a Jesús y a Barrabás, símbolo de vida y de muerte. Escojan hoy otra vez. No sé cuántas oportunidades más vas a tener. Pero hazme caso, si el Señor te está llamando, carga esa cruz sobre tus hombros. Cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos. Si quieres ponerte en pie, hazlo. Si quieres quedarte sentado, hazlo. Estás en la casa del Señor, hay libertad. Con orden, con reverencia, pero hay libertad. Decide hoy cargar tu cruz. Decide hoy servir al Señor por el resto de tus días. No seas necio, no seas necia, amado mío.
Amado mío, amada mía, no seas necio. No le digas que no a Jesús. A ese Cristo que hizo tanto por ti. Que enfrentó el flagelo romano por ti. Que enfrentó la cruz por ti. No seas necio, no le digas que no al Señor. No sé cuáles son tus planes, tus ideas. Quizá viniste aquí hoy, quizá estás aquí obligado, obligada. No sé con qué idea viniste, no tengo ni idea. Pero Dios se las ha ingeniado para volver a estrecharte este llamado. Sírvele, conságrate, carga la cruz sobre tus hombros. Sabes que Dios te está llamando. Si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy puedes sentir que Dios te ha hablado en algún sentido, dejando a un lado a este predicador aburrido, si crees que el Espíritu Santo te ha hablado en esta hora, no endurezcas tu corazón, entrégate al Señor. Entrégate a Dios, consagra tu vida por completo al Señor.